Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra sesión, ¿no? Hoy día tenemos la grata presencia del ingeniero Leonardo Tello del Pino, un ingeniero con mucha experiencia en proyectos internacionales, ¿no? Ha trabajado en el país y fuera de él muchos años. Lo conozco, amigo mío. Hemos trabajado juntos en algún proyecto realmente importante y la verdad que hemos hecho buena química con él y ahora lo tenemos y para mí es un motivo de alegría y orgulloso también de tenerlo acá en nuestra sesión hoy día para que comparta su experiencia. Él es senior en gerencia de proyectos, en gerente de implementación de proyectos en APM, en Terminales del Callao, ¿no? Certificado como PMP, también como en Risk Management Project, en PMI RMP. Tiene una experiencia internacional, como le dije, en dirección de proyectos tanto en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Perú y Estados Unidos, ¿no? Él estuvo un tiempo trabajando en Estados Unidos. Es especialista en proyectos de infraestructura pesada y desarrollo portuarios de la región, ¿no? Y también, pues, él es ingeniero civil, ¿no? Tiene mucha experiencia en todo lo que es este proyecto de infraestructura. Para mí es un gusto tenerlo hoy día para que pueda él exponernos y compartir el conocimiento, y tal como es el tema de su exposición, es compartir experiencia de implementación de PMOs en la región LATAM. Él tiene una PMO en donde está trabajando en APM Terminals. Bueno, simplemente ahora agradecerte anticipadamente tu valiosa colaboración con nuestra comunidad. Gracias, Robert, por este espacio. El aprecio es mutuo. Me acuerdo mucho cuando estuvimos construyendo el puerto y parte de la mina, los silos ahí en el norte, en Paravale do Río 12, ¿no? Bueno, empecemos conociéndonos un poco. Yo voy a pedirles a todos ustedes, por favor, que ingresen a Menti, www.menti.com, por favor, y van a ingresar el código que ven en pantalla, o usan el código QR o ingresan el número que ven en pantalla, 8474-4216. Para conocernos un poco, la idea es que podamos conversar un poco de los aspectos clave para poder iniciar una oficina de gestión de proyectos en las organizaciones en las que se encuentra, ¿no? Voy a tratar de condensar. Lo que hice en realidad es condensar un poquito experiencia, un poquito conocimiento, ¿no? Para tener una especie de framework, ¿no? Una especie de marco de referencia, ¿no? Para poder iniciar una oficina de gestión de proyectos. Entonces, la primera pregunta para conocernos es ¿en qué industria trabajan? ¿No? Entonces, aquí voy viendo que algunos trabajan en puertos, otros trabajan en el gobierno, otros en logística, otros en energía, otros en construcción, en gerencia. Ok, ok. Todas estas industrias requieren de oficinas de gestión de proyecto, pero no todas requieren del mismo tipo, de la misma forma, de la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá construcción, minería, energía, puertos. Podemos más o menos tener
hasta frameworks muy parecidos en la forma como estas oficinas de gestión de proyectos van a agregar valor a estas industrias. Pero tenemos, por ejemplo, tecnología, telecom, donde se aplican, vamos a decirlo así, otras formas de gestionar proyectos, ¿no? Entonces, en estas industrias de tecnología, de telecom, ¿no? Vamos a tener que utilizar metodologías ágiles, Scrum, ¿correcto? Tenemos también la industria automotriz, en donde ya se aplica más el tema de Lean, se pone mucho foco al valor que se le puede dar a la industria más que a un proyecto específico. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ir conociéndonos, ¿no? Ya podemos ver que hay una industria variada, ya vemos dos extremos, ¿no? Desde metodologías tradicionales a metodologías ágiles, metodologías Lean, ¿no? Ya voy viendo ahí una diversidad interesante. Ahora, por favor, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tienen más o menos trabajando en proyectos para tener una idea? ¿No? Entonces ya vamos viendo aquí entre 10 y 20 años, ok. También tenemos gente que está recién iniciando, tenemos también gente con mucha experiencia, 20 a 30 años. Parece que Robert no ha llenado el Menti Oye, porque ahí ya hay más de 30 años. 40, Ok. 40. Entonces estamos hablando de un grupo heterogéneo de diferentes industrias que ya tiene una expertise manejando proyectos, ¿no? La mayoría de los presentes tienen entre 10 y 20 años, es decir, vamos a hablar un mismo idioma. ¿Ok? Gracias por su respuesta. Vamos a hacer una pausa activa en unos 20 minutitos y pasaremos al siguiente Menti. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los conceptos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a hablar un poquito de los números que nos van a dar un indicador de en dónde estamos y hacia dónde va esta tendencia de las PMOs. Vamos a hablar de cuál es el juego aquí, ¿no? ¿De qué se trata esto de generar PMOs en las organizaciones? Vamos a ver quiénes son estos jugadores, quiénes juegan este juego. Vamos a hablar vamos a ir aterrizando ya conceptos de qué es una PMO, cómo se integra el negocio. Vamos a hablar de los factores claves para la implementación de estas PMOs. Vamos a hablar también de qué necesito realmente implementar. ¿Todos siguen la misma receta? ¿O necesito adaptarme a mi organización? Luego vamos a ver un poquito el roadmap, ¿no? Que se sigue normalmente para poder implementar una PMO. Y vamos a tener unas reflexiones finales, ¿no? Entonces, vamos a ver estos números que vienen del Pulse of the Profession, elaborado por el PMI anualmente. Y aquí quería resaltar lo siguiente. En la izquierda, ustedes pueden apreciar de que año a año hay una mejoría, ¿no? En lo que respecta a cumplir con los objetivos del proyecto, ¿no? Inclusive hay un salto dramático entre el 2020 y el 2021. Habría que analizar a qué se debe este salto, ¿no? Pero me hace mucho sentido este crecimiento, esta mejora, en realidad, esta tendencia de mejora en la gestión de lo que podríamos llamar
el alcance, ¿no? Luego vemos que existe también una mejora lineal en lo referente a completar los proyectos en costo, pero no es tan buena como completarlos en tiempo, ¿no? Y esto es una constante, ¿no? Ustedes pueden ver en todos sus proyectos, es muy poco común que terminemos on budget y on time, ¿no? Normalmente sufrimos retrasos y sobrecostos. Y obviamente, si empezamos a mejorar la gestión del alcance, del presupuesto y del tiempo, empezamos a reducir los problemas justamente en el alcance, el costo y el tiempo. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que algo está sucediendo eh, para que haya una mejora, ¿no?, en la gestión de proyectos. El PMI es, digamos, un factor importante, ¿no?, en difundir y en promover la gestión de proyectos a nivel global, ¿no? Y podemos ver esta tendencia positiva. Sin embargo, que solamente el 55% de los proyectos termine en tiempo, nos dice algo, nos grita algo importante, ¿no? Oye, aún hay un espacio muy grande para mejorar, lo mismo en costo y un poco menos en el alcance. Ahora, ¿qué pasa a nivel global, ¿no? Aquí vamos a observar un poco un efecto, vamos a decir así, en inglés se llama que está jeopardizing los números, ¿no? Está, vamos a decirlo así, combinar las diferentes industrias en una sola encuesta como esta no nos permite discernir, ¿no?, claramente respecto a una tendencia específica, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven que la industria del sector de tecnología de la información, IT, ¿no?, prácticamente ha copado los números en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, toda la data que proviene del sudeste asiático proviene de esta industria. Obviamente, eso va a tener un efecto en estas estadísticas, ¿no?, que no nos va, que va a estar relacionado a este mundo, no a todas las industrias. En lo demás tenemos una combinación. Pero lo que podemos observar es de que, por ejemplo, en temas de alcance, este 73%, que sería la medida global, ¿no?, son los americanos, ¿no?, y los proyectos hechos en África, ¿no?, los que tienen el mejor performance en lo que respecta a cumplir con los objetivos del proyecto, ¿no? Y nosotros, ¿no?, que podríamos ser la región latinoamericana, no estamos tan mal, ¿no? Los que hemos trabajado con chinos, ¿no?, entendemos muy bien este 69%. Muchas veces trabajando con empresas chinas, ¿no?, en mi experiencia, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en Angola, inclusive en África, son unos los que conquistan los proyectos y otro equipo totalmente diferente el que lo ejecuta. Y muchas veces el que lo ejecuta no conversa con el que conquistó el proyecto, ¿no? Pero en general, lo que podemos decir es de que la industria de IT, ¿no?, es, vamos a decir, una de las top, ¿no?, en lo que es gerencia de proyectos, y es una de las que más ha influenciado en toda esta corriente de agilidad dentro del PMI, ¿no? Vamos a ver acá otros numeritos, creo que importantes. Vamos a diferenciar lo que es una empresa tradicional de lo que es lo que llama el PMI una empresa gimnástica, ¿no?
La empresa tradicional utiliza, vamos a decir, aquí le llaman el old way of working, ¿no? Que es la forma de trabajar antigua. Y las empresas gimnásticas son las que utilizan los new way of working, ¿no? Todos los que trabajan en industria entienden muy bien este término, que es el way of working, que está relacionado con el DNA o con el ADN, ¿no? Que quiere colocar la industria en sus trabajadores, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la cosa está balanceada, ¿no? Entonces podríamos decir, oye, hay un grupo que lleva los proyectos de la manera tradicional, que están asociadas a industrias como la construcción, como la minería, como la energía, y hay otro grupo, ¿no? Que está asociado a proyectos ágiles como la industria de telecomunicaciones, IT, los fintech, ¿no? Etcétera. Entonces, haciendo esta diferenciación, las de color cian o las de color celeste, ¿no? Son estas empresas gimnásticas. Y las tradicionales son las de color naranja, ¿no? Entonces, estas gimnásticas están centradas en el valor. Ojo a esta palabra, el valor. Entonces, esto es clave no solo para la gestión de proyectos, sino y especialmente para las PMOs. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿de qué forma agregamos valor a la organización a la que servimos? Entonces, me pareció muy importante resaltar este tema. Estas empresas, ¿no? Como les digo, gimnásticas, muy relacionadas a las corrientes o a las industrias de IT, telecomunicaciones, apuntan bien el tema de centrarse en el valor. Apuntan bien el tema de alinearse con los valores organizacionales. Obviamente están relacionados con incorporar, ¿no? Estas soluciones digitales. Y como pueden ver aquí, hay un contraste muy grande con la tradicional, ¿no? Que se queda rezagada de este tipo de compañías, de empresas, ¿no? Acompañado al valor, me pareció muy importante y no me parece casual que el PMI busque investigar cómo va el tema de la gestión del talento. ¿Ok? Entonces acá podemos observar que justamente estas empresas gimnásticas ponen más foco en el performance management, en el learning and development, en el workforce planning, que las empresas tradicionales. Entonces ya vemos un poquito las tendencias, ya vemos un poquito unos conceptos, valor, talento o conocimiento, que va a estar relacionado con la madurez más adelante, ¿no? Ahora vamos a aterrizar un poco a las PMOs, ¿no? Por lo que estamos viviendo, creo que no hay estadísticas muy actuales. Llamo aquí a The State of the PMOs en el 2016, ¿no? Una estadística realizada por PM Solutions, muy conocida en el medio. Se entrevistaron 226 organizaciones de diferentes partes del mundo, la mayor parte concentrada en América del Norte, ¿no? En Estados Unidos básicamente, y podemos observar aquí unos números interesantes. El primer número, vamos a ir a la esquina derecha inferior y vamos a decir cuál es el porcentaje de empresas o firmas que tienen PMOs. Entonces, las empresas pequeñas, el 75% de las empresas pequeñas tiene PMOs y el 95% de las grandes empresas tiene PMO. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las empresas grandes han podido identificar el valor que las PMOs les dan. Aseguran el tiempo, aseguran el alcance, aseguran el presupuesto de sus proyectos y por lo tanto les da predictibilidad
para el valor que van a obtener, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido que estas grandes empresas, me sorprende, yo pensé que iba a ser, por no decir el 100% de las grandes empresas las que tuvieran estas PMOs, ¿no? Pero vemos que las pequeñas también, un 75% me parece fabuloso, ¿no? En el 2016, esto, para los que conocen un poco la historia de las PMOs que nacen con las oficinas de proyecto americana para la construcción de misiles en los años 30, los años 40, tener un 75% de empresas pequeñas, ¿no? Con revenues menores a $100 millones, con PMOs, es algo resaltante, ¿no? Como vamos con el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de las PMOs? Vamos a ir a la parte superior, ¿no? Justamente esto tiene que ver con el valor, ¿no? Dice que no sean vistos los procesos de la PMO como una sobrecarga, como una burocracia, ¿no? Esto es un gran desafío, porque las PMOs en las empresas clásicas lo que hacen es imponer muchas veces metodologías tradicionales y hay veces a empresas que no necesitan metodologías tradicionales, ¿no? Entonces, esto se ve como una burocracia. Por lo tanto, esta corriente ágil creo que va a ayudar mucho a poder generar valor anticipadamente. De eso se trata la agilidad. La agilidad no es hacer las cosas rápido, ¿no? La agilidad es generar valor, ¿no? Para una organización, una compañía, un proyecto, ¿no? En etapas muy tempranas del emprendimiento. La resistencia al cambio. Esto es algo que he vivido en muchos países, ¿no? De empresas tradicionales, ¿no? No así en las empresas gimnásticas, ¿no? Es excelente. En la empresa en la que estoy, inclusive, a pesar de que la globalidad está también implementando su PMO, ¿no? Cuando empezamos este proceso en APM Terminals Callao, hubo una resistencia al cambio. Demostrar el valor que la PMO genera, ¿no? Eso está muy relacionado, yo creo que el 1 y el 3 son dos caras de una misma moneda, ¿no? Asegurar la aplicación de los procesos definidos. Esto es un gran desafío a medida que vas ganando madurez en tu PMO, ¿no? Y luego, el tema de los project managers, ¿no? Con skills no adecuados para gestionar proyectos. ¿Okay? Ya esto es un tema que se ve en PMOs más maduras, ¿no? Voy a saltar por temas de tiempo, pero el mensaje de esta lámina es: las empresas están entendiendo que las PMOs agregan valor. Las empresas están entendiendo que tener una PMO va a ayudarme a cumplir con mis objetivos. ¿Ok? Y dentro de los desafíos, ¿no? Las PMOs tienen que mostrar ese valor. Las PMOs tienen que romper la inercia, la resistencia al cambio. Las PMOs tienen que asegurar, ¿no? Que los procesos que han definido para sus industrias y sus organizaciones sean los adecuados y se cumplan para que haya mejora continua. Vamos a pasar un poquito a cuál es el juego aquí. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? Y el juego es el negocio, ¿ok? Nosotros tenemos que empezar a pasar de una idea de hacer bien mi proyecto a pensar en cuál es el beneficio que mi proyecto le da al negocio. Ese es el valor. ¿Cuál es el beneficio que mi proyecto, mi portafolio, mi PMO genera para a la compañía para la cual estoy trabajando, ¿no? Entonces, acá estoy citando algunos gráficos del Portfolio Management, la cuarta edición, la última, porque nos indica claramente cuál es ese flujo. En la parte que estoy marcando con el puntero tenemos, vamos a decir así, el proceso de gestión de un portafolio.
Y este portafolio tiene que estar alineado con la estrategia de la compañía, con los valores de la compañía, para generar valor a la compañía. ¿Ok? Entonces, en la derecha ustedes van a ver esta pirámide donde ustedes tienen que identificar claramente cuál es la misión y la visión de la compañía, ¿correcto? En la que trabajan. Para, alineados a esa misión y a esa visión, generar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos estratégicos? Luego, el portafolio, que es donde nosotros y la PMO normalmente se desenvuelve. Este portafolio es el conjunto de proyectos que van a atender a cada uno de los objetivos estratégicos de la compañía. Por ejemplo, un objetivo estratégico es satisfacción del cliente. Entonces vamos a desarrollar proyectos para cumplir con ese objetivo, ¿no? En la terminal, oye, ¿cómo se mide la satisfacción del cliente? En reducir el tiempo de atención en los kiosks, en los gates. Ok, vamos a realizar un proyecto de automatización de los gates para reducir ese tiempo. Entonces, cada uno de los componentes del portafolio, que son vuestros proyectos, mis proyectos, nuestros proyectos, tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. Y luego en la parte inferior tenemos, obviamente, ya los componentes, que son los proyectos, los programas, ¿no? Por un lado tenemos el CAPEX, y por el otro lado, los que trabajamos en industrias, es decir, la industria puede ser automotriz, telecomunicaciones, energía, en mi caso, por ejemplo, ahora, movimiento de contenedores, logística. El negocio es mover cajas, el negocio no es hacer proyectos. En la industria automovilística el negocio es vender vehículos, no hacer proyectos. Entonces los proyectos son herramientas, son armas de transformación para conseguir los objetivos estratégicos que están alineados con la visión y agregan valor a la compañía. Entonces, ese alineamiento estratégico es básico. Ustedes tienen que entender dónde están trabajando. No se trata de, oye, quiero una PMO, ¿por qué? Porque me dijeron que es bueno y me va a ayudar a llevar bien los proyectos. Ah, bueno, pero ¿qué proyectos? ¿Realmente necesito una PMO? ¿Qué tipo de PMO? ¿Cómo agrego valor a la compañía? ¿La compañía está en transformación o simplemente quiere operar, quiere producir? ¿No? Entonces, para entender eso, ven el gráfico inferior derecho, ¿no? Los proyectos, que significan normalmente en una compañía el CAPEX de la compañía, ¿no? Los Capital Expenditure, están relacionados con la transformación, con la mejora del negocio, ¿no? Entonces ustedes están en la parte de improving the business. Y la parte que está relacionada con las operaciones, ¿no? Necesita mantener el negocio, es sustain the business. Entonces ustedes tienen que identificar dónde están, ¿ok? Entonces los proyectos relacionados a improving the business son proyectos transformadores, grandes, pesados. Por ejemplo, iniciar un nuevo puerto en un nuevo país. Por ejemplo, vender un nuevo celular, un nuevo modelo de celular en un nuevo país. Construir una nueva mina en un nuevo país, en otra localidad, ¿correcto? O si vamos un poquito más abajo, ya no tan grandes como eso, podríamos decir en una mina, ok, generar un componente adicional que haga refinamiento, ¿no? O una refinería dentro de un desarrollo petrolero, ¿no? Y Sustain the Business son proyectos más relacionados con reducción de waste,
¿no? Los de la industria automotriz me entienden. Lean, ¿no? Proyectos Lean. Entonces, resumiendo, formamos parte de organizaciones, ¿no? Estas son industrias, empresas estatales, concesiones, ONGs, etcétera, que buscan generar valor para sus interesados. Eso es clave. El valor es el beneficio que reciben los usuarios. La medida de ese valor está en función de la satisfacción de sus necesidades. ¿Ok? Este valor se puede crear mediante un nuevo producto o servicio. Ahí entramos nosotros. Podemos crear estos productos o servicios mediante la implementación de proyectos. Por lo tanto, esta implementación puede ser realizada de una manera sistemática y organizada mediante una PMO. Esa es la lógica para ubicarnos dónde estamos, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer. Entonces, la idea fuerza que quiero que se lleven es: el juego radica en generar el mayor valor posible mediante la PMO dentro de la organización en la que me desempeño. Ahora vamos a ver quiénes son los jugadores, ¿no? ¿Quiénes entran en este juego? Entonces, normalmente, si trabajamos en una compañía, vamos a extenderlo. En una organización tenemos stakeholders internos y stakeholders externos. Entre los internos tenemos los empleados, los gerentes, los dueños. Entre los externos tenemos los proveedores, la sociedad, el gobierno, los prestamistas, los inversionistas, los usuarios, ¿no? Cada uno de estos tienen que ser gestionados. Ahora vamos a ver, ustedes dirán, oye, pero de igual manera, no. De una manera muy customizada. Por ejemplo, una concesión. En una concesión uno tiene que tener mucho tino con el gobierno. Si yo tengo un gobierno que es pro inversión, tendré condiciones más favorables para un gobierno que sea que quiere estatizar o que quiera nacionalizar las concesiones existentes, ¿no? Cuando yo tenga una industria, por ejemplo, totalmente privada, voy a estar manejando mucho más a los shareholders, ¿correcto? No estoy bajo reglas gubernamentales tan estrictas como las de una concesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Entonces, es importante saber quiénes son los involucrados, ¿no? Entonces, en el ambiente externo, tú tienes el usuario final, ¿correcto? Eres una empresa que produce celulares, eres una empresa que produce vehículos. El usuario final es ese señor que te compra el celular, ese señor que te compra el vehículo, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Muchos proyectos mineros, estamos viendo el día de hoy, están paralizados por la comunidad. No se hizo un mapeo correcto, no se hizo una gestión correcta de ese stakeholder tan importante como la comunidad, que hoy puede pararte un proyecto como Tía María, hoy puede pararte un proyecto como Conga. ¿Es el problema la comunidad? No. El problema es cómo se gestionó la comunidad. En el ambiente interno tienes el CEO de la compañía, ¿no? el Chief Executive Officer, los headquarters, ¿no? Muchas compañías, muchos de ustedes que trabajan en compañías globales, saben que muchas veces las decisiones no se toman aquí, se toman, qué sé yo, en Estados Unidos, en Italia, nosotros en Holanda o en Dinamarca, ¿no? La PMO global es muy importante, ¿no? Etcétera. Una vez mapeados los usuarios, debes decidir nuevamente valor. ¿Cómo genero valor para estos stakeholders? ¿Ok? Entonces, la idea fuerza aquí es definir quiénes son mis stakeholders y cómo generamos valor para ellos. Ok. Estamos contra el tiempo. Vamos a pasar ahora a describir qué es una PMO, cómo se integra al negocio. ¿Okay? Aquí voy a utilizar un paper
de Monaldi, ¿no? Que creo que grafica muy bien lo que quiero transmitir, ¿no? La PMO es ese organismo que va a ayudar a la compañía a generar valor. ¿Dónde? La respuesta es depende, pero donde se puede ubicar puede ser una PMO individual, ¿no? Que puede gestionar un proyecto específico o un grupo de proyectos o un portafolio de proyectos. Puede ser una PMO departamental que está alojada dentro de la estructura de la compañía en una función, en un departamento, ¿no? O puede ser ya una PMO corporativa que está alineada con la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces ustedes ven aquí las diferentes posiciones en las que puede estar esta PMO. Entonces, la PMO es un organismo especializado en generar valor para sus clientes, para sus usuarios, ¿correcto? El nivel de madurez, viene otro concepto tremendo, el nivel de madurez tanto de la organización receptora como de la PMO en sí misma, define el tipo de PMO y el nivel de influencia que va a tener esta sobre la organización. Es muy complicado que una PMO inmadura influencie en una organización madura, ¿correcto? Esta PMO se puede integrar a la organización desde un departamento, como lo vimos, de la compañía, hasta llegar a influenciar a niveles estratégicos, decidir qué proyectos se hacen, priorizar esos proyectos, manejar el portafolio completo, ¿no? Que sería lo ideal para una compañía que basa su transformación en la implementación de proyectos. Entonces, la idea fuerza que quiero que se lleven es: la PMO debe tener la flexibilidad de adaptarse a las compañías e integrarse a la organización entregando valor en diferentes niveles. Aquí quería mencionarles un poco cómo juega. La PMO es como un 10, donde esté. Es un integrador. La PMO es una organización que va a generar valor a sus stakeholders conectándolos, integrándolos, comunicándolos, distribuyendo conocimiento, recibiendo experiencias, procesándola y mejorando. Y con ese proceso de mejora continua va generando cada vez mayor y mejor valor. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, en APM Terminals, nosotros tenemos una globalidad que impone proyectos. Tenemos una compañía local que necesita proyectos y genera proyectos. Esas son las iniciativas. La PMO en APM Terminals tiene que procesar estas iniciativas, alinear las iniciativas con la estrategia de la compañía, ¿correcto? Proveerles a los futuros project managers las estimaciones de costo, tiempo, recursos, beneficios, riesgos, manejo de stakeholder. Genera documentos para poder tener trazabilidad, ¿no? Y continuar con el ciclo de generación de valor, para que sea aprobado por el Senior Management Team o lo que ustedes pueden llamar directorio en sus compañías. Y una vez aprobada la inversión, pueda implementarla y generar valor, y finalmente hacer el handover, ¿no? Entonces, este es un ciclo, ¿no? Que es continuo, ¿ok? Es continuo. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos software para poder hacerlo sostenible, para que los procesos se sigan y se mejoren, ¿ok? Vamos a hablar ahora de los factores claves para la implementación de una PMO, ¿ya? Un factor súper clave es el engagement, el compromiso de la alta gerencia. En la medida que un stakeholder de mayor poder e influencia tome la PMO como sponsor, esa PMO se va a implementar más rápidamente. No les digo que no sea posible influenciar de abajo hacia arriba, lo que les digo es que va a ser más lento. Segundo, el nivel de madurez de la organización en gestión de proyectos. Va a ser muy complicado hablar a alguien de proyectos cuando ese alguien no sabe de proyectos.
¿no? Un vicio muy común en nuestra región es creer que cualquier hijo de vecino puede llevar un proyecto. Eso lo vemos en nuestros países, donde un proyecto empieza con un presupuesto de 1 billón y termina en 2, 3 o 4 billones. Eso demuestra que no cualquier hijo de vecino puede llevar un proyecto, especialmente los grandes. Entonces, ustedes tienen que medir ese nivel de madurez. ¿Cómo? ¿Cómo puedo medir ese nivel de madurez? Lo puedo medir por la cantidad de project managers que existen en la compañía, el nivel que tienen los miembros del directorio, el Senior Management Team, la cantidad de proyectos que están en los portafolios, si existe, por lo menos en el área de finanzas, una metodología para gestionarlos. Otro factor es el momento que atraviesa la compañía, ¿no? No es lo mismo implementar una PMO en una compañía en transformación, en una compañía con muchos proyectos en cartera, que hacerlo en una compañía que solo requiere una operación sin riesgos. ¿Ok? Otro factor importante es el nivel de experiencia y conocimiento del equipo de la PMO. Es muy complicado que alguien en un estadio básico de gestión de proyectos, con poca experiencia de proyectos grandes o pequeños, o en diferentes países, o trabajando con diferentes culturas, pueda influenciar en una compañía, en un directorio, en su jefe, ¿no? Entonces, hay que saber, si uno no tiene en ese momento la experiencia o la capacidad, puede ayudarse de una compañía, puede ayudarse de un sponsor dentro de la compañía para generar esta implementación, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen de proyectos de la organización es un factor, la cultura organizacional es un factor importantísimo, y obviamente hay que mantener ese engagement en toda la compañía. Vamos a pasar ahora a qué tipo de PMO necesito implementar. Aquí vamos a hablar del concepto de madurez, ¿ok? De madurez. Normalmente, uno puede clasificar una PMO en 5 estadios, ¿no? Una PMO que simplemente supervisa, es decir, monitorea, da buenas prácticas, maneja un par de project managers. Luego vienen las PMOs de control, donde no solo monitorean, sino controlar significa tener el poder de cambiar, tener el poder de asignar recursos, tener el poder de modificar procesos, llevar múltiples proyectos, ya tiene muchos project managers, inclusive ya puede tener program managers, ¿no? Y tiene un staff para poder llevar este control. Luego pasamos a lo que sería una PMO estándar, ¿no? Esta PMO estándar ya tiene una organización más compleja, más madura, tiene un director de la PMO que influencia en el directorio de la compañía, y el equipo de la PMO como tal es un equipo pagado por la misma PMO. Y ahora después le voy a explicar que la PMO se paga a sí misma. Les dejo esa idea a fuerza. Luego viene un integrador del negocio, ¿no? Entonces, en el inicio vimos dónde estamos, qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y cuando ya tienen una madurez adecuada, esta PMO integra el negocio, decide, ya no solamente te dice o te indica o se enfoca en hacer bien los proyectos, sino en elegir los buenos proyectos, los que hacen sentido, los que están alineados con la estrategia, etc. Y finalmente tenemos un centro de excelencia que influencia al nivel de un CEO, al nivel de un directorio. Ya es una vicepresidencia dentro de algunas compañías, ¿ok?
Entonces, la idea fuerza aquí es una PMO madura podría dar servicios de un centro de excelencia para el alineamiento estratégico o enfocarse en una supervisión de proyectos, ¿no? Entonces, centro de excelencia, influencia en el negocio, en la estrategia. Madurez alta, ¿no? Madurez baja, bueno, haré bien los proyectos. Madurez alta, escogeré cuáles son los mejores proyectos. Cuando les decía que la PMO se paga a sí misma, me refiero a que todo este costo, entre comillas, debe venderse como inversión. Es decir, somos inversión, no costo. Si en este proyecto de $1 billón que terminó en $3 billones, hubiera invertido $100 millones en una PMO para que termine por lo menos en 1.3 billones, creo que es un claro ejemplo de cómo la PMO se paga a sí misma. Entonces, cuando ustedes implementen sus PMOs, tengan ese concepto muy claro. Genero valor y soy parte del CAPEX de la compañía. No soy expenses, no soy gasto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el roadmap que debo seguir? ¿No? Tengo que realizar un diagnóstico, preguntarme, ¿existen buenas prácticas en mi compañía? ¿Existen estándares, guías? ¿Existen personas de conocimiento dentro de mi compañía? ¿Están certificadas como PMPs? ¿Existe planificación, roadmap de ejecución de los proyectos? ¿Ok? Entonces, uno hace un pequeño diagnóstico. Luego evalúas el nivel de madurez de la organización para saber a dónde te metes, para saber si hay terreno fértil para tu PMO. Identificas qué valor puedes aportar dentro de la organización. Defines un presupuesto para saber de cuánto va a ser la inversión. Ahí te puedes apoyar en un consultor. Desarrollas un stakeholder management, ¿no? Lo que dijimos al inicio. Entonces tienes que apoyarte sobre todo en las áreas que generan valor, ¿no? El área de finanzas es clave en una compañía. Tienes que tenerlo de tu lado. Si puedes ser el CEO, mejor. El área comercial es clave porque ayuda a generar valor directamente. Luego hay que asegurar el financiamiento de la implementación, ¿no? Contratar un consultor que te guíe. Nadie hace esto solo, ¿ya? Un consultor te va a guiar y te va a ayudar a llegar a buen puerto en tu compañía. Evaluar los recursos internos de la compañía. ¿Para qué? Para poder tomar parte de esos recursos y asignarlos a tus proyectos, ¿no? Que empiecen a dedicar tiempo parcial en tu PMO, ¿no? Luego diseñas junto con esta compañía la PMO de acuerdo a las necesidades de la compañía que te está alojando. Diseñas el plan de implementación dentro de la compañía, defines la estrategia de gestión de cambio organizacional. Esto es clave, clave, clave. ¿Cómo se hace? Realizando estas sesiones de capacitación, mentoring, coaching. Defines los servicios a brindar. Estos servicios son los que van a agregar valor a tu compañía. Entonces es clave que los definas bien. Iniciar las actividades formales de la PMO, ¿no? Y mantener el engagement de todos tus stakeholders. Para que haya mejora continua, debes enfocarte en procesos. Estos servicios deben estar asociados a procesos para generar estos servicios. Teniendo eso, puedes programar auditorías para verificar si estos procesos cumplen o agregan valor, ¿no? Y los puedes ir mejorando después de las auditorías, ¿no? Implementas la mejora y así incrementas el nivel de madurez. Incrementando el nivel de madurez, incrementa el valor. Incrementando el valor, incrementa tu influencia dentro de la compañía. Ok, reflexiones finales. La primera, valor. Una PMO será apreciada en la medida que genere valor para la organización. Madurez. Una PMO debe adaptar sus servicios a las necesidades de la organización y madurar con la misma. Y mejora continua. Eso garantiza la sostenibilidad de la PMO dentro de tu organización, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para el futuro, ¿no? Esta revolución digital está... Entonces,
la evolución de estas PMOs va a estar en la medida que éstas acepten e integren esta revolución digital, ¿no? A nivel de innovación, a nivel de alineamiento estratégico y a nivel de agilidad. Porque justamente la agilidad se trata de obtener valor en etapas muy tempranas de los proyectos, de los emprendimientos. Entonces, la PMO tradicional, que normalmente entrega apoyo, ¿no? Va a pasar a ser una PMO que no solo entregue apoyo a sus usuarios mediante sus servicios, sino también ayude a la compañía a definir cuáles son los proyectos que se tienen que hacer alineados con la estrategia, ¿no? Que colaboren, ¿no? con la innovación digital, tengan un alineamiento estratégico y sean ágiles para generar valor. Yo creo que con esto hemos abarcado los temas que pensaba compartir con ustedes. Y por favor, no sé, tenemos tiempo creo que para unas preguntas, así que siéntanse libres de hacerlas. Leonardo, hemos pedido a los que nos hagan las preguntas por el chat, todavía no tenemos ninguna, solamente han consultado que están interesados en escuchar la grabación. Acá hay una pregunta de Guillermo Salazar, nuestro amigo que nos hace el contacto con esta entidad de la UNI de Nicaragua, ¿no? Dice, excelente presentación. Pregunta, desde su experiencia de implementación de PMO, ¿de cuánto es la inversión mínima de inversión para implementar una PMO en una universidad que administra al menos 10 proyectos de investigación y desarrollo anualmente? Muchas gracias. Está apagado el micrófono. ¿Estás en mute, Leonardo? Ok, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí, sí se escucha. No sé si escuchaste la pregunta, Leonardo. Sí, escuché la pregunta. Okay. Escuché la pregunta. Okay. Te podría dar la respuesta muy rápidamente, pero quiero invitarte a pensar, mira, 10 proyectos, o sea, vamos a volver a los conceptos. Primero, no sé si podrían mutear, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se puede hacer un mute general? General, ya está, Leonardo. Ya. Entonces, te voy a poner primero un ejemplo para que tengas un benchmark. Nosotros en APM Terminals gestionamos más o menos 130 proyectos en un CAPEX total, incluyendo nuestra transformación, de unos 170 millones de dólares, ¿no? En 4 años, ¿ok? El valor anual de nuestra PMO está en el orden de los $700,000 anuales, ¿ok? Y la inversión que hicimos para poder implementar esta PMO fue de aproximadamente $150,000, ¿ya? Entonces, lo que te quiero transmitir acá es que yo tengo una regla en la PMO que la comparto con mi equipo, ¿no? Y le digo, si hay proyectos, hay PMO. Si no hay proyectos, no hay PMO. Y nosotros deberíamos ser tan eficientes como llegar a ser, por decirte, un 5%. Hoy somos un 10% de la inversión.
el equipo de proyecto. Entonces, si nuestra inversión en PMO es de $700,000 anuales, yo debería tener proyectos por $7 millones como mínimo. ¿Me entienden el concepto? Entonces, en la medida que yo genere que sea eficiente, ese porcentaje se reduce. Por lo tanto, soy más eficiente y ni me sienten, ¿no? Y por lo tanto, por el contrario, si dejo de existir, la compañía nos va a extrañar y nos va a solicitar y nos va a pedir, porque invirtiendo una cantidad tan pequeña obtiene un valor tan grande. Entonces, la pregunta aquí es no cuánto cuesta iniciar una PMO. La pregunta debe ser cuánto cuesta mantener la PMO. La sostenibilidad de la PMO es más importante que la creación de la PMO. Entonces tienes que crear la PMO con un horizonte definido, sabiendo que no va a morir. Porque no serviría de nada el primer año crear la PMO, invertir, como te digo, podría ser para tus 10 proyectos, invertir unos $50,000, si al año siguiente ya no va a existir esta PMO. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros en APM Terminals, el equipo de la PMO, tiene muy clarito esto. Si hay proyectos, hay PMO. Si no hay proyectos, no hay PMO. Entonces, lo que nosotros hacemos es, somos un motor de generación de proyectos. Entonces, vendemos proyectos a nuestros stakeholders, vendemos proyectos a nuestras funciones, gestionamos proyectos de la globalidad, ¿no? Para poder tener esta masa crítica que nos permita sostenernos en el tiempo. Ya llevamos 3 años, ¿no? Entonces, lo mismo hacía yo en otros países, ¿no? En otros países donde la madurez es más grande, la inversión al inicio es menor, ¿ya? La inversión al inicio es menor. En la Argentina había en ese tiempo, te hablo del 2012, 2011, 2012, encontré un equipo muy bueno en gestión de proyectos y implementamos una PMO muy rápidamente, ¿no? Pero una PMO al nivel de la gestión de un megaproyecto, de 1.2 billones de dólares, ¿ya? Que ayudaba a gestionar, en realidad ese megaproyecto era realmente un portafolio de proyectos por un valor de 1.2 billones, ¿no? Fue tan buena la experiencia que la mayoría de los miembros de esta PMO son hoy empresarios en la Argentina, ¿no? Por alguna razón en Colombia, aquí en Perú, necesitamos de ayuda, por alguna razón, que yo creo que está relacionada a la madurez. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. No me enfocaría, si se trata de invertir, con $50,000 contratas un buen consultor y te ayuda a lanzarla. La idea no es lanzarla, la idea es mantenerla. Gracias, Leonardo. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, ¿no? La PMO es un proyecto, ¿no? Y como todo proyecto tiene que analizarse su factibilidad, ¿no? Ahí en la factibilidad vas a ver si el proyecto debes ejecutar tu PMO o no la debes ejecutar y ver cuál va a ser el beneficio y después obviamente gestionar, como dijo Leonardo al inicio, hay que hacer una gestión de la relación de realización de los beneficios, ¿no? Lamentablemente es poco el tiempo donde yo sé que Leonardo tiene mucho que decir, ¿no? Pero el tiempo es un poco el malo de esta película, ¿no? Otra pregunta es, preguntan, ¿puede dar un ejemplo de generación de valor en una PMO de construcción? Pregunta Samuel Ortiz. Sí. Es muy buena la pregunta y es muy buena la industria, ¿no? Estoy buscando un ejemplo real
Sí, Panamá, Panamá. Mira, en la industria de la construcción, para hacer metros, es Samuel, ¿no? Sí, Samuel Samuel, Ortiz. Samuel Ortiz, ¿no? Cuando, cuando tú, la idea acá es comparar con PMO y sin PMO, ¿no? ¿Qué sucedería con PMO y qué sucedería sin PMO? Y hacerte la pregunta al inicio de un proyecto es extremadamente difícil, ¿no? Porque muchas veces, cuando tú no tienes una PMO, ¿no? Contratas normalmente una empresa, por ejemplo, extensión de la línea 2 del metro de, extensión de la línea 1 del metro de Panamá, ¿ok? Voy a poner el ejemplo de la etapa de conquista, ¿ok? Tenemos dos compañías, una compañía española, no voy a decir el nombre, en la que trabajaba yo, armó un buen equipo, ¿no? Una PMO, y una compañía china que vino a competir con nosotros sin armar PMO ni nada, con la forma que ellos tienen de hacer las cosas, ¿no? Entonces, nosotros seguimos los procedimientos o las buenas prácticas. ¿Cuál es el valor que le damos a la compañía de construcción? Conquistar el proyecto. Si esta PMO conquista el proyecto, que era un proyecto de 230 millones de dólares, entrega valor a la compañía, ¿no? Le da un backlog de 230 millones y en Panamá abrimos el mercado de Panamá para esta compañía española, ¿no? Si tú no tienes esta PMO, lo que vas a hacer es confiar en una empresa de ingeniería, ¿no? Poner unos precios y una estimación basada en experiencias, sin seguir las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Y al final vamos al tender, a la licitación, como quieras llamarlo, y nosotros ganamos. ¿Y ganamos por qué? Porque, primero, trajimos gente de conocimiento. Número uno, que está asociada con la madurez y con todo lo que hablé, ¿no? Trajimos conocimiento del mercado, de los stakeholders, ¿no? Trajimos conocimiento del cliente, del Metro de Panamá, ¿no? Entonces armamos, es muy complicado hoy darte un ejemplo rápido, pero armamos todo este paquete para conquistar la licitación y lo logramos, ¿no? Ganamos una licitación compitiendo con chinos, compitiendo con españoles, compitiendo con brasileños, compitiendo con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quería ese proyecto, ¿ok? Entonces, el valor que tú diste aquí, en este caso de Panamá, es la conquista de un proyecto, ¿no? Ahora, imagínate que tú mantengas esta PMO para conquista de proyectos, ¿no? Vas a ir mejorando tus estimaciones, ¿no? Con la ejecución de los proyectos, y el siguiente que venga va a ser aún más óptimo, ¿no? Entonces, tú garantizas mejora continua, garantizas gente de conocimiento, garantizas procesos, buenas prácticas que simplemente no se tienen. Una cosa que hace la PMO es integrar, es enlazar gente, enlazar personas, ¿no? Entonces, te puedo compartir esa experiencia. En la ejecución misma, ¿no? El problema es que esto se ve post-mortem, ¿no? Cuando tú tienes tu PMO, la PMO inclusive hace el post-mortem, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que pudiste haber mejorado, ¿no? Las lecciones aprendidas no se pierden, se reciclan, ¿no? Los presupuestos se reutilizan, la gente de conocimiento se reutiliza. Tú agarras un project manager que vio metros y lo pones en otro proyecto que vio metros. No tienes que redescubrir la pólvora, ¿no? Todo ese conjunto de beneficios se transforma luego en valor, y en la parte de ejecución es la diferencia entre terminar
a tiempo o por encima o sobrepasar el tiempo, es terminar en budget o duplicar ese proyecto, ¿no? Ese es el valor que en la construcción que podemos observar en la construcción, ¿no? Ok. Después hay otra pregunta. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Algún documento guía para implementar la PMO? Sí. Mira, yo más que un documento o guía, te recomendaría, hay mucha literatura sobre esto, pero para ser prácticos te recomendaría que busques una compañía especializada en implementación de PMO para que te guíe, ¿ya? Los pasos que te di en el roadmap pueden fungir como guía, ¿no? Para que tú lo sigas. Pero si lo haces de la mano de alguien que conoce, por ejemplo, un Robert Azañero, qué sé yo, un Alexandres, ¿no? Alexandres también está metido en este mundo, ¿no? O cualquier consultor en tu entorno, en tu país, te va a poder dar una guía más efectiva, te va a hacer un acompañamiento. No es, tú leyendo un libro, no vas a implementar una PMO, ¿no? Lo que vas a tener son guías, ¿no? Como lo que te dije, oye, evalúa si conviene o no conviene, evalúa el valor que puedes dar a tu empresa, evalúa el nivel de madurez en gestión de proyectos de tu compañía, evalúa la cantidad de proyectos que tiene tu compañía, haz ciertos números, considérate el 10% del valor del CAPEX. Eso te va a ayudar a hacer un diagnóstico. Y luego, de la mano de un consultor, vas a poder tener hasta mayor formalidad para implementar tu PMO. Cuando yo he implementado PMOs de la mano de consultores, me ha ido mucho mejor que tratando de hacerlo yo mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo un trabajo, necesito dedicar mucho tiempo a ese trabajo. Si a eso le sumo implementar, o implemento o trabajo. Pero si contrato, es decir, asigno recursos a alguien para que me ayude a esa generación, yo te aseguro que vas a tener mejores resultados. Ok. Bueno, hay varias preguntas, algunas ya tienen relación con lo que tú has respondido, que ya no lo vamos a formular, porque ya estamos también con el tiempo. Robert, Hay una, sí, hay ¿cómo una estás, Jorge? pregunta, Jorge, te saludo. de Carlos Torres. Un ratito, Jorge, Ya, después te doy la palabra. Carlos ya. Torres dice, gracias por tu posición, Leonardo, muy buena la consulta. ¿Alguna recomendación para gestionar proyectos 130 aproximadamente con CAPEX de 7 millones? Agradeceré me pueda recomendar algunas herramientas u otros. Muchas gracias. Sí, yo en 5 minutos no puedo responder eso. Yo te diría repasar un poquito las guías que se han expresado en esta exposición, y volver a estos principios que les digo, ¿no? Valor, conocimiento, y otro, espera, voy a poner la presentación aquí. Y mejora continua, ¿no? Creo que ya estamos sobre el tiempo y no quisiera abusar de ustedes. Creo que Jorge tenía una pregunta. Sí, Jorge. Y gracias, Robert. Buenísimo, Leonardo. Pero yo tengo una consulta respecto, digamos, a una de tus últimas láminas que tiene que ver con el tema de las auditorías. En este caso y particularmente en el Perú, para el tema de las auditorías, si bien es cierto hay empresas especializadas en el tema de auditorías, pero tenemos en realidad estos conceptos de ser auditor, ¿no? Como el hecho de buscarte, digamos, no sé si llamarlo el error, ¿no? En esta suerte de que en todo proyecto, como tú bien lo has especificado, en esta generación de procesos dentro de las organizaciones,
y la mejora continua, ¿no? Por algo es que existe la mejora continua, porque ese proceso obviamente puede tener modificaciones hacia adelante como una mejora o probablemente como, digamos, un error que uno puede haber cometido durante la formulación o la implementación. Mi pregunta va en el tema del proceso de auditoría. ¿Tú recomiendas auditorías post? ¿Recomiendas que la auditoría sea concurrente o concomitante? ¿Y por quién? ¿Cuál debería ser el perfil de ese auditor? Gracias. Ok. Hay que eliminar paradigmas en la auditoría, ¿no? Yo creo que la evolución de los estilos hacia la agilidad ha ayudado en este tema, ¿no? Para mí, auditoría antes era un concepto como el que tú mencionas. Hoy, para mí, auditoría es mejora continua. No le tengo miedo a la auditoría. Por el contrario, quiero que la auditoría busque esos puntos débiles. Que esta auditoría sea muy objetiva. Entonces, yo ya en mi mente, mentalmente digo, auditoría, mejora continua. No tengo miedo. La busco. Y tanto la busco que hoy en día en muchas compañías se utilizan herramientas Lean para hacer esta auditoría, que significa confirmación de procesos, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en APM Terminals, Process Confirmation, ¿no? Entonces, semanalmente, un miembro de la PMO podría hacer las veces de auditor, ¿no? Y realiza el Process Confirmation. Entonces, sigue el proceso, este proceso nosotros lo subimos al sistema, ¿no? Los project managers lo siguen y luego hacen su evaluación y dicen, he aprendido esto, falló aquí, 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 modifican el proceso, se actualiza en el sistema y se utiliza la última versión, ¿no? Entonces, para mí, esa es la auditoría más efectiva y eficaz. Es decir, me defino mi proceso, lo aplico y lo confirmo. Si hay algo que mejorar, lo mejoro y lo actualizo y viene la mejora continua. Sobre el perfil de los auditores, luego voy a la auditoría de la PMO como tal, ¿no? Normalmente lo que yo hago es a la empresa que he contratado para que nos ayude a diseñar la PMO y a implementar sus procesos, luego le pago un extra, te cobran pues $20,000, $25,000, cuando considero que hemos dado un salto, ¿no? O vamos a dar un salto de madurez. Coloco la consultoría ya como un todo, ¿no? Que me evalúe mis procesos, que me evalúe el nivel de madurez de mi gente, que me evalúe los skills de la gente, el cambio organizacional dentro de la compañía, ¿no? Eso ya tiene un valor. Y de preferencia utilizo a empresas que han estado relacionadas con mi PMO, que la conocen, que la han visto nacer, ¿no? Y van a ser los mejores para guiarme y para explicarme lo que tengo que mejorar, ¿no? Entonces, idea, fuerza, auditoría, mejora continua. Procesos, mejora continua. Y saltos en madurez, auditorías más, vamos a decirlo así, comprensivas, ¿no? Más generales. Gracias. Perfecto. Quisiera hacer solo un comentario porque ya las preguntas prácticamente se han agotado. Lo que más veo ahora son felicitaciones, ¿no? Quizás había esta pregunta, podría ser, va a ser la última, dice, felicitaciones por la presentación, una pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto con escenario más desafiante donde implementaste una PMO y cómo se mantuvo? Estás en mute, estás muteado, Leonardo.
Ya, no voy a decir el más desafiante porque no se me viene a la mente ahorita, pero voy a contar la experiencia de APM Terminals. En APM Terminals teníamos el proyecto del Muelle 7. El Muelle 7 es el muelle de hidrocarburos del puerto del Callao. Y había que hacer un refurbishment, es decir, una rehabilitación de ese muelle, ¿no? Porque es el único muelle abrigado de la costa limeña del Callao, ¿no? Donde puede ingresar combustible que alimenta no solo las calles del Lima y Callao, sino también el aeropuerto y la industria. Entonces, el desafío ahí era recuperar ese proyecto. Miren lo que estoy hablando, ¿eh? Y eso es uno de los servicios que también da la PMO, recuperación, es decir, rescatar un proyecto. Entonces el CEO que me contrató me dijo, mira, para que te diviertas, antes que venga el rediseño, que es el proyecto grande, a ver cómo te va salvando este proyecto. Inicialmente tenía un presupuesto, ya tuve que ir a La Haya para que me den más presupuesto, no quiero volver a pasar esa vergüenza, quiero que lo termines en el tiempo y con lo que nos queda de dinero, ¿no? Y lo hicimos. Y les voy a decir una cosa, con los ahorros de ese proyecto, pagamos nuestra propia PMO. Es decir, a APM Terminals no le costó, no fue un gasto, fue una inversión, porque los ahorros de ese proyecto que ya estaba un poco complicado, ¿no? Pagamos nuestra PMO, ¿no? Pagamos la implementación de nuestra PMO, pagamos también otras cosas. Entonces, ese es un claro ejemplo del valor que pueden generar estas PMOs, ¿no? Y esto se logró gracias a un excelente, un extraordinario equipo de personas, ¿no? En APM Terminals, esto no lo hace una persona, lo hace un equipo, ¿no? Lo hace un equipo de gente extraordinaria, creo que por ahí lo he visto a Julio, Michael, Johan, y todo partió por habilidades blandas, ¿no? Generar equipo, tener empatía. Cuando llegué a ese proyecto, en la supervisión estaba peleado con el constructor y el constructor peleado con el cliente. Entonces los tres estaban peleados. El primer desafío fue generar esa integración, ¿no? Tan simple, pero tan complicado como eso. Luego, meterle método. Luego, enfocarse en lo importante. Yo soy Risk Management Professional, como está ahí, y me he acostumbrado a gestionar los proyectos basados en solucionar los riesgos, en anticiparlos. Es decir, yo me enfoco en la gestión de riesgos para que cuando el riesgo se transforme en una realidad, tenga mi plan A, B, C y D. Los que me conocen, los que han trabajado conmigo, lo saben. Entonces, a mí no me gustan las sorpresas. Entonces, me enfoco en lo que puede fallar y no rezo para que no falle, sino me preparo para que cuando ocurra, yo pueda no solo eh, mitigar el riesgo, sino transformarlo en una oportunidad. En este proyecto también hemos transformado en oportunidad, porque, claro, Petroperú nos decía, oye, yo te pago lo que quieras, pero tengo que operar. Este puerto tiene que operar, no puede parar porque si no empieza a subir el combustible en Lima. Imagínense la responsabilidad. Entonces, en coordinación con ellos, les vendimos ventanas. Entonces, para ellos, o sea, nosotros teníamos la posibilidad de cerrar el puerto, terminar las obras y volverlo a abrir. Pero para una industria petrolera eso es inadmisible. Entonces, les comento que hicimos el proyecto en plena operación, es decir, nunca dejó de operar, ¿no? Y transformamos ese riesgo de las ventanas operativas con una gestión muy fina y un equipo muy potente, APM Terminals y también toda la comunidad portuaria del Callao, en oportunidad porque vendimos ventanas. O sea, un proyecto que empezó a generar revenue para la compañía. Pero bueno, de eso hay mucho, lo puede decir Robert también, que hemos hecho algún proyecto juntos, pero ese es el valor, ¿no?, que puede dar una PMO.
Bueno, solamente hacer un pequeño comentario, como siempre lo hago al final casi de las sesiones. El objetivo pues, de la PMO es generar valor, y generar valor, como dijo Leonardo, a veces cometemos el error de hacer una PMO y la generación de valor lo hacemos al mediano o a largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces la alta dirección, así sea sponsor de la PMO, pero como no ve que ese valor lo está sintiendo, lo está percibiendo, viendo su beneficio, es que dice que la PMO no le está dando resultados. Es por eso que cuando hagamos la PMO, enfoquemos la generación de resultados desde el inicio, ¿no? Lo que más importa al momento hay que hacerlo y ir generando valor, dosificando en el tiempo para que se vea que permanentemente va generando valor. Es una de las cosas que uno ha hecho. Lo otro, en la construcción, me ha tocado participar en PMO de ingeniería y PMO de construcción, o unas que abarcan todo, obviamente porque hacen EPC, ¿no? En la parte de la ingeniería ahora, pues con las herramientas que tienen, la PMO puede hacer muchísimas cosas, empezando porque las interferencias las va a ver antes de, cosas que después cuando ya se presentan en el campo es un dolor de cabeza, y eso lo sabe Leonardo. Otra cosa es que la PMO también trabajando en la parte de anticiparse a la interferencia, si quiere hacer en cada interferencia y educando a la gente del campo que está trabajando, lo orienta como un soporte en la parte de los procesos o los procedimientos, o simplemente de tratar de evitar las interferencias o solucionarlas de la mejor manera. Cuando se presenta algo que no está, o un caso, digamos, muy difícil de resolver, para eso está la PMO. Y la PMO, al final de cuentas, ¿cómo se paga? Como dice Leonardo, porque el ahorro de tiempo de esas interferencias, el ahorro del costo de esas interferencias, que el proyecto llegue a cumplir su fecha, ya la PMO se pagó solita y va a seguir generando valor conforme se va desarrollando el proyecto, dando soporte en la gestión del contrato, ¿no? Dando soporte en la parte logística, dando soporte en todo. Por eso que la PMO hace auditoría así, por el hecho de trabajar solamente. ¿Por qué? Porque permanentemente se tiene que preocupar de que los procesos se mejoren para poder ahorrar en tiempo. Por eso que cuando uno hace una PMO, mucho tiene que dar, hay un paso que hay que hacer de todas maneras, que es el ROI, ¿no? Que es el retorno sobre la inversión que tú haces con una PMO. Y ahí te vas a dar cuenta, al hacer tu ROI, vas a ver qué pérdidas tú estás, digamos, ahorrando. Las pérdidas que dan, cómo ya no se van a producir, y ese es el beneficio que produce la PMO. En todo, en cualquier parte del proceso de una construcción generalmente, o en la parte de la fabricación, que es donde trabajaba últimamente yo en Honduras, hemos hecho la PMO y nos funcionó, pero todas las pérdidas que eran, digamos, del 30, 40%, miren cómo haciendo la PMO desaparecieron esas pérdidas simplemente por malas formas de trabajar, o por malos procesos, o porque no tenían algunos procesos. Y otra parte que recomiendo mucho es que cuando implementen la PMO, el consultor, como dice Leonardo, que los debe ayudar en el proceso, tiene que participar en la implementación. Es decir, parte del contrato tiene que ser la implementación de la PMO, por lo menos de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque yo me he dado con la sorpresa cuando he ido a trabajar en otros países que se hacen bonitos, se diseñan bonitas PMO, se diseñan bonitos procesos, y el consultor se va y le dice, ahí usted haga, ahí está diseñado todo. Y la gente lee y no sabe qué hacer. La gente, uno va y le dice, pero ¿por qué está haciendo esto? Si acá está el procedimiento así. Bueno, yo ni lo he leído. Así de simple es la respuesta. ¿Por qué? Porque no se ha dado el trabajo de pagar un dinero más, que como dice Leonardo, después se paga solo, para que se implemente, porque una vez que la gente entiende por qué se diseñó, para qué se diseñó y cuál es el beneficio que se espera, es ahí donde la PMO sirve o demuestra por qué es que se han satisfecho ciertas necesidades y beneficios que espera alcanzar el cliente o quien solicitó la PMO. Es ahí donde se justifica esa inversión, que es parte del CAPES, como dijo Leonardo. Simplemente ese era mi comentario final. Y Leonardo, pues agradecerte por la magnífica exposición, por haber compartido tus conocimientos, por haber respondido las preguntas y por haber, pues, apenas
nos pusimos de acuerdo, te solicitamos como comunidad participar en este evento, pues solicito, tú lo aceptaste, y la verdad que te estamos infinitamente agradecidos, y simplemente ahora una palabra tuya para despedirnos y después la foto de rigor. Así que vayan acomodando y vayan a ponerse guapos para la foto. Como a mí me gustan gestionar los riesgos, me puse guapo antes. No, muchas gracias a ti, Robert, muchas gracias a todos ustedes, son las 9:30 de la noche, parece que fue interesante, o todos están despiertos o ya todos están dormidos, pero el mensaje es valor, 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 ¿no? Entonces, solo para dejarle un número final, en un proyecto de $21 millones, ahorramos $2.5 millones. ¿Ok? Entonces, se paga sola. Para vender sus PMOs, tengan ese concepto. No soy gasto, estoy invirtiendo, ¿no? Sepan vender bien ese concepto que es básico en la industria, ¿no? Entonces, y mucho éxito a todos ustedes, éxitos también, Robert, con esta generación. Estamos generando valor con esto, ¿no? Ya que generamos conciencia y bueno, siempre presto a colaborar. Gracias, Leonardo. Sí, tenemos acá varios amigos que han colaborado con nosotros. Ya en algún momento, cuando hagamos el congreso, lo vamos a invitar. A ver, por favor, enciendan sus cámaras, los que todavía no la tienen encendidas, para tomar las fotos. Por favor, ya. Gracias. Gracias, José. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan. Sí, José. A ver, vamos ahí está Abraham también. Muy bien, Abraham. Bueno, vamos. Hacen un whisky en 3, 2, 1. A una, hola, vamos, todavía nos falta otra. Acá hay otro grupo. Whisky. Ya, vamos al último. Ahí está Jorge, se conectó de nuevo. Julio Nieto, de nuevo vamos a tomar acá en este grupo. Va una. Y acaba la última. Bueno, como siempre, les agradezco a todos su presencia. Es bueno que nosotros nos reunamos siempre para compartir conocimientos y agradecer pues a todos los expositores, y en este caso, principio hoy día a Leonardo Tello, que ha hecho una magnífica y excelente exposición. Gracias, pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos de aquí a 15 días con el ingeniero Víctor Villar, que nos dará una excelente exposición también de generando valor en una PMO. Gracias, Leonardo. Hasta pronto. Cuídense. Cuídense. Hasta pronto. Buenas noches. Muy buenas noches.